tenía más años que energía, más buenas intenciones que habilidades políticas. Diego Noboa llegó a la presidencia como quien ganó un sorteo que nadie quiere. Lo suyo fue un gobierno torpe, entre presiones extranjeras, luchas internas y una constitución que parecía cambiar cada semana. Fue presidente por accidente y gobernó como tal. Ecuador ha sido gobernado por líderes que prometieron cambiarlo todo y a veces lo cambiaron para siempre. Algunos llegaron al poder con el respaldo del pueblo, otros entre pactos y conflictos. Unos fueron héroes por un momento, otros villanos hasta el final. Esta es la historia de quienes ocuparon el sillón presidencial, de cómo llegaron, lo que hicieron y en qué se convirtieron. Advertencia: este mini documental ha sido reducido cuidadosamente para las generaciones que sufren si un video dura más que una historia de Instagram. Si te quedas con dudas, tranqui. Google, libros y tu profe de historia están a un clic de ponerte en contexto. Diego Noboa nació el 15 de abril de 1789 en Guayaquil, en una familia acomodada que lo encaminó hacia una vida pública desde joven. Educado en Quito, se tituló de bachiller en el Colegio de San Luis. Su carrera pública despegó con la independencia de Guayaquil en 1820 y pronto fue designado tesorero y luego intendente del departamento del Guayas en la Gran Colombia. Esa transición de comerciante a administrador político fue el inicio de su huella en la historia del Ecuador emergente. Noboa integró la célebre Revolución Marxista de 1845, junto a Vicente Roca y José Joaquín de Olmedo, que derrocaron al dictador militar Juan José Flores, instaurando un gobierno de carácter civil. En ese periodo, fue elegido como parte del triunvirato provisional que asumió el poder en Guayaquil, y desde ahí consolidó su imagen de político tolerante y moderado. En diciembre de 1850, tras un empate político entre él y Antonio Elizalde, una asamblea constituyente lo nombró presidente interino. Luego, en febrero de 1851, fue confirmado como presidente constitucional, cargo que ejerció hasta julio de ese mismo año. Su gobierno, aunque breve, se caracterizó por la honestidad en el manejo de fondos públicos y por la apertura de medidas conservadoras como el fortalecimiento de la Iglesia Católica, otorgando asilo a jesuitas expulsados de otros países. Hola, soy Cris Cabrera. Si te gustó este contenido, no te olvides de darle like, suscribirte y comentar. Ahora sí, continuemos con el video. Durante su mandato, trató de rescatar la integridad nacional sin costo alguno. Llegó a considerar vender las Islas Galápagos para saldar la deuda externa, una idea controvertida que generó desconfianza pública. Esto, junto a su favoritismo hacia ex aliados de Flores, restó apoyo en los sectores marxistas que habían derrocado a aquel. El distanciamiento con sus militares y su ministro José María Urbina terminó en un giro dramático. El 17 de julio de 1851, Urbina lideró un golpe de estado que lo depuso en Guayaquil. Lo apresaron en una embarcación y lo exiliaron sin contemplaciones al puerto del Callao, luego a Costa Rica. Al volver años después, se retiró definitivamente de la política. Aunque pasó solo unos meses en la presidencia, Noboa intentó restablecer el gobierno.
Enfatizó la transparencia administrativa y convocó a recuperación institucional con un estilo más moderno que su antecesor. Quiso abrir espacio a la iglesia y al diálogo, lo cual resultó sorprendente y polémico, en un contexto político marcado entre conflictos entre caudillos militares y civiles. Su vida posterior transcurrió en silencio y retiro. Tras regresar del exilio, vivió en Guayaquil hasta su muerte el 3 de noviembre de 1870. Alejado ya de la política, pero dejando una figura histórica compleja que suele leerse como puente entre el florealismo y la política liberal popular que emergió con Urbina. Diego María de Noboa y Arteta descansa eternamente en el Cementerio General de Guayaquil, la ciudad que lo vio nacer y morir. Fue un político ecuatoriano marcado por los vaivenes de una época convulsa, en la que el país apenas intentaba consolidar su independencia y sus instituciones. Su paso por la presidencia, aunque breve, entre 1850 y 1851, representó los anhelos de una élite conservadora que buscaba estabilidad y orden, en un Ecuador profundamente dividido entre fracciones políticas. Aunque su gobierno fue interrumpido por la inestabilidad de la época y las constantes luchas de poder, Noboa dejó una huella importante como figura de tránsito entre el militarismo dominante y los intentos de establecer un gobierno más civil. Su memoria permanece en los anales de la historia ecuatoriana como la de un hombre que desde su visión conservadora intentó aportar la consolidación institucional del país en tiempos difíciles con un manejo de poder desaprobado. Cada presidente ha marcado una etapa en el Ecuador. Con sus aciertos y errores, construyeron la historia de un país que sigue buscando su rumbo. Conocerlos es entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Si te gustó este contenido y quieres apoyarnos para seguir creciendo, lo puedes hacer a través del siguiente número de cuenta.